Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Recetas y Revueltas, el primer y único canal de cocina donde hago las dos cosas que más me gustan hacer: cocinar y hablar de fenómenos sociales y políticos en los que no puedo hacer otra cosa más que eso: hablar. En esta entrega tenemos que tocar un campo que literal y metafóricamente está minado: el genocidio palestino y los crímenes de guerra cometidos por el Estado de Israel. Vamos a acompañarlos con la más clara evidencia de que antes de que los intereses colonizadores invadieran, esto nunca se trató de religión. Tres platillos típicos de un desayuno en Gaza, en Tel Aviv y hasta en Beirut. Vamos a hacer labne, jocoque para los cuates mexicanos, hummus y pampita. Empecemos por el labne, que necesita un poco de tiempo. Para hacer labne necesitamos yogur. Si quieres tenerlo listo en unas horas, recomiendo usar yogur griego. Si no tienes prisa y puedes dejarlo reposar por horas, incluso una noche, el regular funciona muy bien. Eso sí, no debe tener aditivos, azúcar o ningún saborizante, si no, no va a funcionar. Vamos a mezclar en un tazón el yogur con la sal hasta que esté perfectamente combinado. Vamos a necesitar un filtro grande, uno de café funciona, una servilleta delgada también. Yo voy usando un filtro de café porque no tengo manta de cielo, pero es la más efectiva. Vamos a humedecerla y colocarla sobre un escurridor grande encima de un bol también grande, y ahí vertimos todo el yogur salado y va al refrigerador por al menos 2 horas. Puede que no conozcas el labne por ese nombre, pero tiene uno mucho más conocido en México: jocoque. Aunque no son técnicamente lo mismo, difieren un poco en técnicas de fermentación y de qué leche se produce. Los dos son hermanos de diferentes mamás que se vinieron a encontrar tras la migración masiva de personas sirias, libanesas y jordanas a México a finales del siglo XIX y principios del XX. Te vamos a dejar un video genial de AJ Plus en los comentarios donde explican esta curiosa historia de migraciones y empatías. Vamos a adelantar también el garbanzo para el hummus. En un tazón grande o de hecho en cualquier recipiente grande vamos a colocar una taza de garbanzo seco y 2 tazas y media de agua fría, y los vamos a dejar toda la noche. O bueno, todo el día si estás viendo este video en la mañana y dices, ¿sabes qué? Voy a hacer la receta de una vez. El punto es que se tiene que hidratar al menos 8 horas. En lo que está macerando, dejemos un par de cosas claras antes de hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza. No es lo mismo hablar de Israel como un Estado, con una agenda geopolítica e intereses económicos, políticos y militares, en medio de contextos sociopolíticos específicos, que hablar de los ciudadanos israelitas que conforman múltiples grupos sociales y etnias, clases sociales y que tienen conflictos ideológico-políticos entre ellos. Hablar, por ejemplo, de Israel e israelitas es completamente diferente. Israelí es quien tiene la nacionalidad del Estado de Israel, mientras que israelita es al mismo tiempo una referencia a la mitología evangélica que habla del pueblo descendiente de las 12 tribus de Jacob, al que Dios lo rebautizó con ese nombre tras agarrarse a chingadazos con un ángel, Génesis 32:28, y también es un dog whistle, un guiño, antisemita que hace referencia directa a la ascendencia judaica de ciertos grupos de personas. Ni todos los ciudadanos israelíes son judíos, ni todos los judíos defienden la idea del derecho histórico de la fundación de Israel. Si bien es un tropo común de ciertos antisemitas decir el Salmo que antisionismo no es antisemitismo, lo cierto es que gran parte de la crítica que se hace a Israel es atravesada directamente por las retóricas y teorías antisemitas que nada discretamente relaboran sobre los protocolos de los caballeros de Sión, como lo vimos en el capítulo del pulpo, o, para decirlo más cortito aún, si lo dije Jalife, ahí no es. Este no va a ser un video que trate de entender las dos partes. Como han dicho personas directamente afectadas por el apartheid de Israel, no hay posibilidad de equiparar el estado de opresión del pueblo palestino con la posición de colonizadores y opresores del Estado israelí. Por supuesto que hay una historia milenaria de persecución del pueblo judío. La diáspora, aún hoy, construye buena parte de la identidad y de la religión de comunidades enteras. Pero lo que hace Israel hoy en Gaza y en los asentamientos en Siria, Jordania y Líbano es, dicho en pocas palabras, crímenes de guerra y genocidio que para nada es una reparación histórica para el pueblo judío. Ya con estas bases trazadas, empecemos con la base del pan pita. En un tazón grande vamos a colocar una taza de harina, la levadura y el agua tibia. La temperatura del agua es central para que se active la levadura y el pan se infle bonito. Muy caliente y la mata muy fría y seguirá dormida. Entonces que el agua esté lo suficientemente caliente para que lo sientas cuando metas un dedo, pero no tanto como para que te queme inmediatamente. Unos 40 grados está bien.
Vamos a mezclar todo con un batidor hasta que esté perfectamente integrado, hayamos introducido un poquito de aire y tengas una mezcla bastante más espesa que la masa de hotcakes, pero tampoco como para amasar. Vamos a cubrir y dejar reposar por 1 o 2 horas hasta que la mezcla haya inflado, tenga unas hermosas burbujotas y huela a fermentado. Mientras, sigamos hablando de Israel. Israel no nació como compensación europea por la Shoah, el Holocausto, sino que esta fue una justificación más que oportuna para poner en marcha una apuesta colonialista en la zona de Palestina y Cisjordania, donde los súbditos ingleses que ahí vivían comenzaron a organizarse y rebelarse al imperio por el que fueron enviados a pelear por todo el norte de Europa, Italia y Europa del Este. La idea de Israel como una nación judía se fue gestando desde finales del siglo XIX en los círculos intelectuales europeos, pero también como una misión evangélica en los Estados Unidos. Algo que es muy importante señalar y que justo es ignorado por la narrativa oficial israelí es que en esa zona desde siempre han vivido comunidades judías, solo que no corresponden al grupo étnico que hasta el momento ha controlado la narrativa oficialista. Estos judíos hablan árabe, tienen una profunda relación con sus vecinos musulmanes y cristianos y fueron borrados de la historia oficial de esta redención occidental del pueblo judío. Incluso hoy son víctimas de perfilamiento racial y tienen poca incidencia en la política de su país. El proceso de asentamiento de los judíos europeos blancos en lo que hoy es Israel fue lento y tenía otro programa político e ideológico de lo que hoy hace el gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu. Quienes llegaron a los primeros kibbutz a lo largo de los 30 y 40 fueron excombatientes socialistas, anarquistas y comunistas que lucharon en la Guerra Civil Española, en la Revolución Rusa y en los levantamientos judíos de Varsovia, Hungría y los Balcanes. Muchos sobrevivieron campos de concentración nazis, franquistas y stalinistas, como narran varios entrevistados a Alain Bossat y Sylvie Klingberg en Revolutionary Judaism. Hay registros de kibbutz desde principios del siglo XX, escriben Bossat y Klingberg, y la idea básica era que mucho más parecidas a las comunas ludistas de finales del siglo XIX en Europa, comunidades de apoyo mutuo, producción de autoconsumo y comercio limitado con otras comunidades vecinas. Sin embargo, la respuesta de esos vecinos, como los llama Gal Gadot, no fue la que esperaban. Las comunidades jordanas, palestinas y sirias ya estaban sujetas al régimen colonizador del Imperio Otomano y tras 1918, el británico, y estos eran otros colonizadores europeos tomando más tierras y cercando más sus propios medios de supervivencia. Este conflicto lleva casi 100 años levando, justo como el pan pita que vamos a empezar a hacer ahorita. Luego de 1 o 2 horas, la mezcla deberá de tener muchísimas burbujas, una consistencia viscosa y oler, la verdad, bastante rico. Si no pasó eso, la levadura que tenías en la alacena desde hace 3 años ya estaba muerta, o no me hiciste caso y pusiste agua casi hirviendo y vas a tener que empezar de nuevo. Si no te pasó eso, es el momento de empezar a mezclar todo. En el mismo tazón van 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal y las 2 tazas restantes de harina. Vamos a mezclar todo con la mano o una espátula de madera hasta que ya no dé más. Entonces, con las manos limpias, a terminar de mezclar todo. Aquí voy a ser muy sincero, se me pasó la hidratación, entonces tuve que agregar prácticamente una taza más. Entonces, ten eso en cuenta, las cantidades de harina y agua varían mucho dependiendo de tu harina y de la altura y de muchas otras cosas que la verdad no entiendo. Pero la textura de la masa debe de ser húmeda y no pegajosa, es decir, que se pegue fácil a las manos y a sí misma, pero no a todo lo que toca. Con esa textura lograda, vamos a ponerla de vuelta en el tazón, tapar con plástico y esperar alrededor de 1 hora en lo que la levadura hace su trabajo. Entonces, ¿volvemos a Israel? Voy a hacer algo complicado ahorita, ténganme paciencia, prometo que es un punto bueno al final. Walter Benjamin escribió entre 1939 y 1940 sobre el concepto de historia, un texto conformado por 12 tesis bastante crípticas sobre la función que ejerce la historización de grupos sociales en su idea de futuro y cómo ver al pasado es un ejercicio de ver siempre al presente. Ya estoy sintiendo los apes de cómo le resumí mal. ¿Me perdonen? I'm not even sorry. En una de esas tesis, Benjamin escribe esto. El pasado lleva consigo un índice secreto que le remite a la redención. ¿Acaso no flota en el ambiente algo del aire que respiraron quienes nos precedieron? ¿No hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de voces ya calladas? Si esto es así, existe un misterioso punto de encuentro entre las generaciones pasadas y la nuestra. Hemos sido esperados sobre la tierra. A nosotros, como a cada generación precedente, ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene derechos. No se puede despachar esta exigencia a la ligera. Quien profesa el materialismo histórico lo sabe.
Michelle Lowy, en Fire Alarm, trata de dar una lectura de las tesis de Benjamin desde el materialismo histórico, el marxismo que renovó y la tradición hebraica que recupera en sus textos. En esta tesis, Lowy lee en Benjamin una tradición judía específica, el Tikkun, que lo resume como que no es posible hablar de redención sin reparación del daño. Como hay una historia judía plagada de generaciones perseguidas, desclasadas y arrancadas de sus hogares que necesita, además de aprender de los traumas vividos, comprender las acciones inmediatas para paliarlos. Esta, en un sentido muy poco crítico y completamente sesgado, es la justificación que hace el Estado de Israel sobre los territorios palestinos. Esta es la exigencia bajo la cual Netanyahu, pero muchos otros primeros ministros que le precedieron, hacían sobre su derecho de la legítima defensa y su reclamación histórica de Jerusalén como capital de Israel. Esta también se ha convertido en la defensa básica ante cualquier crítica a las políticas de apartheid y genocidio que comete el Estado de Israel. Como población históricamente perseguida, Israel tiene el legítimo derecho de defenderse a como dé lugar y usando cualquier método disponible a las agresiones. No importando si estas agresiones son palos y piedras de vecinos defendiéndose de soldados, o una campaña militar de guerrillas sobre posiciones protegidas por sistemas de misiles multimillonarios, o armas nucleares, porque no hay que olvidar que Israel es el único país de la región que cuenta con armas nucleares activas y funcionales. El Tikkun, armamentizado así, se convierte en un destino manifiesto sobre otros grupos étnicos que tienen el mismo derecho de la redención y a la reparación histórica del daño sobre ellos, porque Palestina también ha tenido su larga historia de violencia y opresión. Es colonia de Israel, pero antes lo fue de Inglaterra, y antes del Imperio Otomano, y antes campo de batalla durante las Cruzadas, y antes colonia romana, y la historia no para. Lowe amplía, luego, la propuesta de Benjamin sobre los ecos del pasado y la redención mesiánica como una que se debe de construir en comunidad y en colectivo, y constituye así una contraarma al Tikkun del Estado de Israel. The only possible Messiah is a collective one. Self is humanity itself, or more precisely, oppressed humanity. It is not a question of waiting for the Messiah, but of acting collectively. Redemption is a self-redemption, and one can find the secular equivalent of this in Marx. Men are make their own history, the emancipation of the workers will be the task of the workers themselves. Por toda la región, plagada de conflictos, guerras civiles y muerte, ese trabajo de redención colectivo siempre ha corrido a cargo de las pequeñas comunidades que trabajan entre ellas, para alertarse de misiles, para cuidar de sus enfermos, para rescatar de los escombros, pero también para levantar la voz en las protestas, para organizar la huida, para alimentarse, dar techo y nombrarse cuando mueren bajo fuego israelí. Pero todo este trabajo sigue siendo una respuesta a los crímenes de guerra, al apartheid, a la violencia sistémica y estatal de un país sobre sus sujetos colonizados y racializados que no tienen otra cosa para defenderse más que los límites de sus propios cuerpos. Volvemos al pan, que ya está levado y listo para partirse en comunidad. La masa ya habrá levado. Puede que no duplique su tamaño, pero la textura es completamente diferente. Es más suave y está lista ya casi para convertirse en pampita. Vamos a sacarla del tazón y en una superficie enharinada la vamos a desgasificar, a.k.a. agarrarla a trancazos y amasarla, no un poquito, sino unos 10 minutos. Aceleramos el video 10 veces para que no se aburran viéndome amasar por 10 minutos y pelear con mi camisa. Le damos forma de bola y la vamos a cortar en 8 partes iguales o lo más iguales posibles. En cuartos, hacerlo bolido otra vez a la mitad. Vamos a volver a hacer bolitas y las dejamos reposar bajo un plástico aceitado, si no se van a pegar. Créeme, este no es mi primer intento. Al menos la dejamos reposar media hora para que relaje el gluten y se inflen un poquito más. No voy a cortar otra vez para hablar de Israel, vamos a hacer ya el pan. En un comal o en un sartén muy caliente vamos a colocar el pan que ya hemos aplanado como si fuéramos a hacer tortillas de harina. Debe de ser delgado, pero no tanto como para ver tu mano del otro lado. Lo ponemos en el comal sin nada de aceite ni nada. Y si todo marcha bien, vamos a empezar a ver burbujas pequeñas y luego más grandes. A los 2 minutos hay que revisar para que no se esté quemando y volteamos cuando ya esté lo suficientemente cocido. El pan se va a inflar mucho y cuando esté cocido, listo, lo sacamos y lo ponemos en... Bueno, yo no tengo un tortillero, el trapo de cocina se llenó de harina, así que los voy a poner directamente en el plato para presentación. Pero bueno, hablemos ya con el pan en la mano de las condiciones de vida de la población palestina en Gaza y Cisjordania. Según el último reporte de las Naciones Unidas, las condiciones de vida en los territorios palestinos controlados, cercados y ocupados por tropas israelíes cobran una altísima cuota en la salud social y psicológica de los habitantes, lo que se ha traducido en una alta incidencia de estrés postraumático y una alta tasa de suicidios.
Según la UNCTAD, en 2017 diagnosticaron que al menos 225.000 niños necesitaban atención psicológica de emergencia, aunque no aclara cuántos de esos niños la tuvieron. Algo tramposo que hace la ONU en sus reportes, en específico los que analizan y hacen públicas las condiciones de vida en la Franja de Gaza, es que vinculan estas condiciones con la toma de poder de Hamas de la región en 2007. En sus análisis de 2017, la primera oración del informe hace esta correlación. A decade after Hamas seized the Gaza Strip, the living conditions of 2 million people in the Palestinian enclave are deteriorating further and faster than the prediction made in 2012. The enclave will become unlivable by 2020. Según esta narrativa, el bloqueo económico y militar que impulsó Israel luego de la toma de poder de Hamas no tiene nada que ver con el índice de pobreza del 74% o el desempleo del 50%. Tampoco tiene que ver nada Israel entonces con los bombardeos constantes que destruyeron la infraestructura hídrica y eléctrica de la zona, lo que ha dejado al 95% de hogares sin agua corriente y el 5% que tiene técnicamente está envenenada, y con solo una o 2 horas de electricidad al día, generalmente en la noche, cuando de todos modos muchas familias deciden no utilizarla por miedo de los constantes bombardeos. El reporte de la ONU de 2012 decía que las condiciones de Gaza y también de Cisjordania, aunque se tiene que dejar en segundo plano, la harían invivible para 2020. Este análisis no tomó en cuenta la pandemia. Un lugar común para hablar de las condiciones de vida en Palestina es que se trata de una cárcel a cielo abierto, y no es difícil hacer el símil con las condiciones de vida dentro de los guetos de Varsovia o de Budapest durante la invasión nazi. Hacinamiento, hambre generalizada, nula actividad económica y la mínima infraestructura como agua, inodoros, electricidad o calefacción. Y tal como lo hicieron en Varsovia, los habitantes de Palestina han encontrado formas de organizarse y apoyarse mutuamente, de construir grupos de apoyo, bibliotecas secretas, actividades culturales y bancos de alimentos, hospitales improvisados y planes de rescate y de huida. Como escribe Rebecca Solnit en The Paradise Building Hell, las comunidades que se forman en las tragedias son el en vez de los sistemas deshumanizantes que hicieron posible, en primer lugar, la tragedia misma. Ya estamos a punto de partir el pan, vamos a hacer el hummus. Para el hummus necesitamos garbanzo, y para tener un buen garbanzo para hummus necesitamos que ya esté perfectamente hidratado. El recipiente y el agua va a oler a huevo, no va a ser muy agradable, pero no te preocupes, justo por eso lo vamos a remojar primero. Este paso hace más digerible la leguminosa, de hecho cualquier leguminosa, y evita gases vergonzosos. Vamos a colar y lavar muy bien el garbanzo. Si tienes una olla de lento cocimiento, es el momento de usarla. Si no, no te preocupes. En una olla cualquiera con 2 tazas y media de agua limpia y fría y un poco de sal ponemos a cocer. Queremos que el garbanzo esté tan cocido que lo puedas aplastar con el mínimo esfuerzo. Cuando ya esté así, tenemos todo listo para hacer hummus. En un procesador de alimentos vamos a aventar todo junto, a menos que como yo tengas un procesador chiquito y no puella más que en 2 tandas. Ahí va el limón, aceite de oliva, tahini, las especias, el garbanzo, el miso, vinagres, el ajo. Si tienes una prensa de ajo es mejor, porque incrementa el sabor entre más aplastes un ajo. Sal y pimienta. Lo vamos procesando hasta que tengamos una pasta lisa y untable. También se puede hacer una licuadora, pero requiere más esfuerzo y más tandas. Ya casi terminamos, pero tenemos que hablar de cómo actos de guerra son usados como meras herramientas electorales. Desde 2019, varios tribunales israelíes estaban investigando a Benjamin Netanyahu y a su familia por malversación de fondos, tráfico de influencias y en general corrupción rampante durante su administración. Como narra Robert Evans en Behind the Bastards, la familia de Netanyahu tiene una larga y amplísima historia de utilizar su fanatismo para llegar a puestos de poder, primero durante la conformación de Israel como Estado, luego dentro del ejército y la política del país. La investigación contra Bibi estaba a nada de concluirse y si todo marchaba como iba, y un desafuero y un juicio abierto en su contra eran más que posibles. Pero ocurrió el desalojo de 8 familias palestinas de una ciudad ocupada de Jerusalén en pleno inicio del Ramadán y la escalada de violencia por el IDF, el ejército israelí. Antes de los misiles lanzados desde Gaza, hubo semanas de represión en las calles del territorio palestino por las mismas manos de siempre. Soldados vestidos con la última tecnología antimotines, francotiradores entrenados para disparar a las piernas, para reducir los índices de mortalidad del ejército israelí y relajar la presión de la ONU, y decenas de millones de dólares anuales en gasto militar pagado por Estados Unidos y Francia. Este contexto y estas herramientas estaban en las manos de Netanyahu cuando, casualmente, coincidieron los inicios de los bombardeos con su proceso penal. El uso de recursos militares e ímpetus nacionalistas en países altamente polarizados, pausa acá, polarizados no significa que ambas partes, forzosamente, tienen los mismos derechos, solo que hay
altas posibilidades de que del escalamiento de violencia por posiciones políticas e ideológicas. Para mantener el status quo no es nuevo, no es un invento de Netanyahu y no será la última vez que lo veamos y obliga a entender contextos que a veces pueden parecernos lejanos. Judith Butler, en Precarious Life, se pregunta quién cuenta como humano. Las vidas de quienes son grievable, llorables, es un término difícil de traducir, perdón. Dentro de nuestras redes y nuestras comunidades, las vidas de todos lo son, pero en el sistema, como está configurado legal, jurídica, económica y hasta filosóficamente, no tiene esa escalación. Se podrán lamentar todas las pérdidas de vida, pero no todas las vidas importan igual. Para Netanyahu, para los medios con una abierta agenda pro Israel, las vidas de los palestinos no importan. A lo largo de este ataque, no era raro leer titulares donde se leía la muerte de una persona en Israel, pero había que leer toda la nota para encontrar que habían muerto más de 20 palestinos en el mismo ataque. Vamos a emplatar, porque este video no va a tener ni resolución ni final feliz, pero al menos habrá comida rica. Vamos a tomar el apne del colador y lo colocamos en un plato. Lo ideal es dejarlo como montañita y con una cuchara hacer un huequito en el medio. Ahí va una buena cucharadota de aceite de oliva extra virgen, flor de sal y satar, una especie herbal de la región. Hacemos exactamente lo mismo con el hummus, solo que en vez de satar, un poquito de sumac, no tengo, pero le puse un poquito de limón y ralladura, o básicamente lo que quieras. El pan debería estar recién salido de la estufa, y ten mucho cuidado con eso, si no te vas a quemar las manos como me pasó a mí. Y al menos se van a reír un poquito. Llegamos al final de este video y no tengo mucha idea de qué puede ser la conclusión. Como escribe Ian Papp en 10 Myths About Israel, la perspectiva de la historia determina no solo cómo nos plantamos frente a conflictos en desarrollo, sino que también cobran vidas. Desde su fundación como Estado, Israel se conformó como un esfuerzo colonizador europeo en una región volátil por los mismos intereses económicos europeos. Señalar que lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania, pero también dentro de Israel contra las comunidades musulmanas, no debería de ser señalado como antisemitismo, sino como lo que es, una lucha decolonial y esfuerzos de un grupo históricamente perseguido por sobrevivir. Esto ha sido todo por esta quincena. No se olviden de darle like a este video si les gustó, suscribirse y compartirnos en redes sociales cómo quedaron sus recetas. Recuerden que al discurso de odio se le combate con la panza llena. Adiós.